Buenos días. Buenos días. ¿Se oye? Buenos días, compañeras y compañeros. A ver, por favor. Por favor, un poquito de silencio que vamos a dar comienzo. Buenos días, compañeras y compañeros. Vamos a seguir con el programa de la Escola d'Estiu y para ello la siguiente conferencia va a tratar de la financiación autonómica en la Comunidad Valenciana. Nuestro ponente nos hablará creo que nos explicará un poquito sobre nuestra financiación en nuestra comunidad y hasta qué punto nos está afectando en el bienestar, en el estado de bienestar que tenemos en esta comunidad. Si probablemente es cierto, como dicen los políticos, que hemos tenido menos ayudas del gobierno central y eso ha podido, por decirlo de alguna manera, repercutir, o es una mera excusa. Vale, para ello tenemos a don Francisco Pérez García, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Sus campos de especialización son el crecimiento económico y la integración internacional, la competitividad, la economía regional, la economía de la educación y la economía financiera, banca y finanzas públicas. Ha publicado 52 libros en colaboración y 135 artículos en revistas especializadas, nacionales e internacionales. Ha dirigido 9 tesis doctorales y más de un centenar de proyectos de investigación. Es conferenciante habitual en muchas instituciones y ha visitado más de 50 universidades y centros de investigación de España, Europa y América. En la actualidad es investigador asociado del proyecto de Plan Nacional de I+D+I, Productividad y Competitividad en la Sociedad del Conocimiento, desarrollo metodológico y análisis empírico, e investigador principal de un grupo de excelencia investigadora, Prometeo, de la Generalitat Valenciana. En noviembre de 2010 recibió el 8º Premio Sociedad Catalana de Economía. Y a partir de ahora ya les dejo con el ponente. Después de que termine habrá unos 15 minutos para un pequeño debate. Quien quiera hacer alguna pregunta al respecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar en esta Escola d'Estiu y por la presentación y por la invitación a hablar de un tema que me parece muy importante, el de la situación de las finanzas públicas de la Generalitat, y que, como intentaré mostrar, está estrechamente relacionado con la problemática general de la que se ocupa esta Escola d'Estiu, que es la situación y las perspectivas del estado de bienestar. Es así porque el desarrollo del estado de bienestar en España se produce, como los que tienen suficiente edad para recordarlo en la sala saben, tras la recuperación de la democracia y al mismo tiempo que se produce una amplia descentralización en las comunidades autónomas creadas en la Constitución de 1978. En realidad, 3 de los pilares más importantes del estado de bienestar, la educación, la sanidad, los servicios sociales, son competencias de las comunidades autónomas, mientras que los que tienen que ver con la protección social, pensiones y desempleo, quedan en el ámbito de competencias de la Administración central. Los gastos en educación, sanidad y servicios sociales son muy importantes desde cualquier punto de vista. Representan el 11,4% del PIB español en el año 2011, que es el último que tenemos liquidado por todas las comunidades y comparable, pero nada menos que el 64% de las 2/3 partes del gasto de las comunidades. Estas cifras lo que indican es que las restricciones financieras de las comunidades autónomas
afectan muy directamente a las posibilidades de desarrollar y de mantener las prestaciones del estado de bienestar, porque la mayor parte de sus recursos se utiliza para justamente atender a estas responsabilidades. Entonces, ¿qué ha pasado con la llegada de la crisis? Pues que se ha puesto de manifiesto un fuerte desequilibrio financiero en el conjunto de las administraciones públicas y también en las comunidades autónomas. Dentro de ese marco de desequilibrio financiero que todas las comunidades autónomas padecen, la situación de la Generalitat Valenciana es particularmente preocupante, es grave, es muy grave, y obliga a plantearse tres preguntas básicas. La primera es cuáles son las causas, la segunda es cuáles son las consecuencias, y ya se intuye de lo anterior que las consecuencias es una amenaza sobre la capacidad de mantener el estado de bienestar que teníamos. Y la tercera, obviamente, es qué posibles soluciones tiene el problema, es decir, cuáles son los remedios, ¿no? Bueno, de eso es de lo que yo quiero hablarles en esta intervención, en la que quiero arrancar colocando unos datos sobre por qué digo que la situación financiera de la Generalitat es muy grave. Miren, en el año 2012 la economía valenciana tenía un PIB, un valor añadido, una renta generada de 100.000 millones de euros, aproximadamente, una cifra fácil de recordar. Un PIB que en términos por habitante nos situaba en el 88% de la media española. Por tanto, es importante tener presente que la Comunidad Valenciana es una comunidad relativamente pobre en el contexto español en estos momentos, 12 puntos por debajo de la media. El presupuesto de la Generalitat eran 13.700 millones y de ellos, como saben, cuando se cerró el año, 3.500 fueron gastados con déficit. Es decir, recuerden esta cifra, el 25% del gasto de la Generalitat del año pasado fue financiado con déficit. El 25%, 1 de cada 4 euros. Es un dato mucho más ilustrativo que decir que es el 3,5% del PIB, porque en realidad el PIB no es lo que maneja la Generalitat. La Generalitat maneja su presupuesto. Pues bien, 1 de cada 4 euros lo financió con déficit. Y el déficit inicial, el objetivo inicial era del 1,5%. Por tanto, la desviación fue de 2.000 millones de euros. El endeudamiento acumulado hasta el año 2012 es de 29.400 millones. Es decir, 2 veces el presupuesto del año. Y la carga de intereses generada por esa deuda supera los 1.000 millones. ¿Cuál es la situación para el año 2013, ¿no? Para el ejercicio en el que estamos? El PIB, es decir, la renta está estancada en términos nominales, es decir, en euros corrientes. El presupuesto se ha reducido en un intento de que ese desajuste tan enorme del 25% se corrija. Entonces se presupuesta gastar menos, 2.800. El objetivo de déficit recientemente negociado, recordarán ustedes esta cuestión, luego me referiré a ella, del déficit asimétrico, la batalla entre las comunidades, etcétera, se fija en 1.600 millones. La carga de intereses, como estamos más endeudados que hace 2 años, ha aumentado hasta 1.300 millones. Por tanto, prácticamente todo el déficit se va a pagar intereses y se plantea una situación verdaderamente muy difícil. Si el año pasado el déficit fue 3.500 millones y el objetivo de este año es 1.600, eso querría decir que habría que reducirlo en 1.900. ¿Cómo? ¿Aumentando ingresos? Bueno, es muy difícil cuando la economía está estancada. De hecho, las cifras que ha presentado el Gobierno de la Generalitat con su decisión de comenzar a tocar al alza algunos impuestos prevén unos incrementos de recaudación para el año 2013 muy pequeños, de
menos de 100 millones de euros, bastante menos. Por tanto, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que reducir en 1.900 millones el gasto? Para que se hagan una idea de la magnitud relativa que eso representa, les diré que eso sería como reducir el 15% del presupuesto o el 38% del gasto sanitario o el 48% del gasto educativo. Por tanto, estamos hablando de desequilibrios de una gran magnitud, ¿no? Y quiero hablar de esos desequilibrios y sus orígenes en el conjunto del sector público español. Quiero hablar de la importancia y el origen de las diferencias entre comunidades en este sentido y de las causas de la particular situación financiera de la Generalitat, de la particular gravedad de la situación financiera de la Generalitat, para acabar haciendo algunas reflexiones sobre por dónde tienen que ir las soluciones, ¿no? Que ya les anticipo que no son fáciles, ¿no? Los problemas son muy graves y las situaciones son muy difíciles. Bien, la trayectoria financiera de las administraciones públicas se caracteriza porque la evolución del déficit público y de la deuda en la última década y fundamentalmente cuando llega la crisis es claramente insostenible. ¿A qué se debe? ¿Por qué hemos pasado en la crisis a tener un déficit que superó el 11% del PIB y más del 25% del gasto de todas las administraciones? Pues fundamentalmente porque en los años anteriores a la crisis se asumieron compromisos de gasto que eran permanentes, contando con ingresos fiscales que no eran permanentes, que eran transitorios, que en parte estaban ligados a un boom inmobiliario y a una expansión muy fuerte de la economía en la que se creaba mucho empleo y que generaba muchos ingresos fiscales. El resultado es que, en realidad, aunque cuando llega la crisis teníamos incluso un ligero superávit en las cuentas públicas, en realidad ese superávit estaba asociado a que estábamos en el pico del boom. Es lo que los economistas llamamos, es un superávit oficial y un déficit estructural. Es decir, cuando la economía vuelve a su situación tendencial, en realidad no tenemos superávit, tenemos déficit. Tenemos un desajuste entre lo que somos capaces de ingresar y lo que gastamos. Además, cuando llega la crisis, además de caer los ingresos públicos caen de manera espectacular con la llegada de la crisis. Se producen caídas en promedio superiores al 30% en los ingresos públicos. Claro, no hay estructura que resista eso, ¿no? Pero, al mismo tiempo, la reducción, el ajuste de los gastos a los ingresos es muy difícil. Es muy difícil por el tipo de actividades que desempeña el sector público. Y porque, además, cuando llega la crisis, el sector público asume compromisos como consecuencia de que tiene que paliar lo que la crisis ha provocado en el sector privado. Por ejemplo, tiene que asumir los costes de que las empresas despiden a trabajadores y los trabajadores tienen derecho a un seguro de desempleo que paga el sector público. Asume las consecuencias de que las empresas prejubilan anticipadamente a trabajadores y eso incrementa el gasto en pensiones. Y tiene consecuencias de que, para evitar que se desplome el sistema bancario y los problemas sean todavía mayores, en algunos casos asume el gasto del saneamiento de los bancos, en este caso, fundamentalmente, de una serie de cajas de ahorros. Una pregunta que hay que plantearse, por el tema que queremos tratar hoy, es, bueno, y además, en este desajuste entre ingresos y gastos públicos, ¿ha tenido algo que ver la descentralización? ¿Es verdad, como se ha dicho repetidamente, que incluso durante un tiempo en los medios de comunicación de Madrid se insistía como si la causa del déficit público fuera que habíamos creado un sector público descentralizado y por descentralizado despilfarrador? Bueno, esta tesis no se sostiene, y les ofreceré dos informaciones que creo que son suficientes. La primera es,
si realmente el sector público descentralizado de las comunidades autónomas tiene tendencia al déficit y al endeudamiento, tendríamos que observar que están más endeudadas que la Administración central en relación a lo que es el tamaño de esa Administración. En este gráfico tienen la respuesta. La deuda acumulada por la Administración central equivale a 4, 5, 6 veces el tamaño de su presupuesto, de sus gastos, y la de las comunidades autónomas equivale a algo más del 100% de su presupuesto en promedio. Ya saben que la Comunidad Valenciana no es el 100%, sino el 200%. ¿No? El gráfico lo que muestra es que cuando llega la crisis se dispara el endeudamiento de la Administración central, entre otras cosas porque asume los costes de la crisis, los fundamentales a los que me acabo de referir. Y también sigue una tendencia creciente en las comunidades autónomas, aunque más suave. Entonces, es sorprendente, si uno no conoce estos datos, ver cómo se puede estar diciendo lo que se decía cuando la verdad de la información es esta. Esto no quiere decir que las comunidades autónomas no tengan un problema financiero, lo tienen. Y lo tienen porque esta es la información no de la deuda, sino del déficit anual. ¿Qué porcentaje representa el déficit anual de la Administración central, la línea verde, o de las comunidades autónomas año por año en proporción a su presupuesto? Bueno, hasta que llega la crisis no hay tal problema, y cuando llega la crisis el problema aparece con una virulencia extraordinaria. La diferencia entre la Administración central y las comunidades autónomas es doble. En primer lugar, el problema es mucho más intenso en la Administración central. En segundo lugar, la Administración central toma medidas antes que las comunidades autónomas. Y en el año 2009 tiene un nivel de déficit extraordinario, y en el año 2010, recuerden ustedes, Elena Salgado, ministra de Economía, en la primera mitad del 2010, cambio de la orientación de la política económica para empezar a corregir un déficit insostenible porque nos habían avisado de que no nos lo iban a financiar. Y las comunidades autónomas, en cambio, siguen hasta el año 2011, año en el que hay elecciones autonómicas, y solo después de las elecciones autonómicas empiezan a tomarse medidas obligadas por las circunstancias. En todo caso, la respuesta a la pregunta que antes planteaba es la que les acabo de decir. En el año 2012 se observa un claro cambio de rumbo de las comunidades autónomas que empiezan a controlar el déficit. Y controlar el déficit quiere decir enfrentarse a la dificultad de conseguir más ingresos o hacer ajustes en los gastos. El año 2012, desde esta perspectiva de corregir los desequilibrios, insisto, desequilibrios insostenibles y, por tanto, que es necesario corregir, el éxito de la corrección en estos términos se puede decir que se manifiesta en que las comunidades autónomas pasan de un déficit de 3,3 a un déficit de 1,7, es decir, la mitad, mucho más de lo que reduce su problema a la Administración central. Y para el año 2013 el objetivo es avanzar todavía más en esa dirección, caminando hacia un punto de llegada que sería que no haya déficit. Estos son los objetivos de lo que se llama el Programa de Estabilidad y Crecimiento, que aprueba el Gobierno de España, pero que también aprueba la Comisión Europea, Bruselas. Bien, este es el panorama general. Ahora, ¿qué diferencias hay en este sentido entre comunidades? ¿Padecen todas desequilibrios financieros? Antes de la crisis, no. Antes de la crisis, solo algunas. Después de la crisis, sí, todas. ¿Por qué? Porque el desplome de los ingresos fiscales, de la recaudación fiscal, afecta a todas las comunidades. Y porque para todas los gastos son rígidos y solo comienza el ajuste importante el año pasado. Ahora bien, ¿son iguales los desequilibrios
de todas las comunidades? En absoluto, ¿no? Son muy distintos y, como digo, los de la Generalitat son particularmente graves. Fíjense, en la Generalitat Valenciana, en el año 2012, el déficit representó más del 20% del gasto, antes lo hemos visto, cerca del 25%, y en otras comunidades, por ejemplo en Extremadura, pues no llegó al 5%. Hay una gran heterogeneidad. En algunas el problema es muy grave. En el caso de la Comunidad Valenciana es el más grave de todos, pero también lo es en Cataluña, en Baleares, en Murcia, y en otras es mucho menos grave. Y la consecuencia de que esto suceda año tras año es que también son enormes las diferencias en el endeudamiento. Mientras que en la Comunidad Valenciana nuestra deuda acumulada representa el 29% del PIB, esos 29.000 millones sobre 100.000, en otras comunidades esas cifras son la mitad o menos de la mitad. Y la pregunta clave al llegar a este punto es decir, bueno, ¿cuál es la causa? ¿La causa es que aquí se gasta más o la causa es que se ingresa menos? Veamos los datos. Porque durante algún tiempo una parte de la opinión pública ha estado convencida de que el problema era que aquí se gastaba más. Y si uno mira el nivel de gasto medio por habitante del periodo 2002-2010, que es el que tenemos buena información para hacer comparaciones entre comunidades, lo que observamos es que la Comunidad Valenciana se sitúa en el nivel más bajo de gasto per cápita, con diferencias que son tan importantes como las que aparecen en este gráfico. Arriba aparece Navarra, Extremadura, Castilla-La Mancha o el País Vasco, dos comunidades forales que tienen una situación privilegiada desde el punto de vista financiero, que no tendría por qué ser la consecuencia de la foralidad. Una cosa es respetar los fueros y otra cosa es que los fueros den mucho más dinero para prestar servicios públicos que en otros lugares. Y después aparecen también algunas comunidades que en ocasiones nos dan lecciones sobre cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Pero que en realidad gastan mucho más de lo que se gasta aquí. Y en cambio, ¿qué pasa con los ingresos? Pues con los ingresos lo que pasa es que los niveles de ingresos de la Generalitat son aproximadamente un 10% inferiores a la media y están muy alejados de los de otras comunidades. Por ejemplo, si consideramos, ahora dejamos fuera las comunidades de régimen foral y consideramos las que llamamos de régimen común, que se financian por un sistema que es el mismo para todas. Bueno, pues ese sistema a Cantabria le ofrece un 25% más de financiación que a la Comunidad Valenciana o a Murcia. Por no hablar de Canarias, que tienen unas peculiaridades por el régimen fiscal especial canario, ¿no? Entonces, este dato es muy importante. La causa fundamental de los mayores desequilibrios financieros de la Generalitat es el bajo nivel de ingresos. Y las diferencias entre comunidades en cuanto a nivel de ingresos no se explican tampoco desde la perspectiva de la solidaridad interterritorial. Es decir, no es una cuestión de que tienen más ingresos para hacer más gasto público las que tienen una renta per cápita más baja. No, la situación desde este punto de vista es muy confusa. Y lo podemos ver en este gráfico, es un poquito más complicado, pero que yo creo que se entenderá fácilmente. Miren, aquí en este eje representamos el PIB por habitante de las comunidades. Por tanto, las que están abajo tienen un nivel de PIB per cápita más bajo, la menor Extremadura, a continuación Andalucía. Las que están arriba, Madrid, el País Vasco o Navarra, tienen los niveles de renta per cápita más elevados. ¿Nos dice algo el nivel del PIB per cápita sobre los ingresos de los que disponen para prestar servicios públicos? No. Porque hay comunidades como Madrid, País Vasco o Navarra que tienen los mismos niveles de renta y muy distintos niveles de ingresos. Las forales tienen unos niveles de ingresos per cápita para prestar servicios muy superiores a Madrid. ¿Y por abajo? Pues por abajo, si nos vamos aquí a este nivel de las que están PIB per cápita por debajo de la media, la Comunidad Valenciana tiene
un nivel de ingresos mucho menor que Castilla y León, Asturias o Cantabria, que tienen niveles de renta parecidos a los nuestros. Por tanto, no se explica la solidaridad interterritorial, es decir, la posición relativa en términos de PIB per cápita no explica las diferencias. ¿Qué lo explica? Fundamentalmente, la trayectoria a lo largo del tiempo, ahora lo comentaré, y la capacidad de negociación política de las comunidades autónomas a la hora de distribuir los ingresos y revisar los modelos de financiación. La realidad de la Comunidad Valenciana es que nuestra posición relativa es, tenemos unos ingresos totales en comparación, si damos un valor 100 a las comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana tiene unos ingresos que no llegan al 80% de la media. Los del sistema de financiación, concretamente, porque después están otros ingresos de los fondos europeos y del Fondo de Compensación Interterritorial, etcétera, son del 91% en promedio del periodo 2002-2011. Por tanto, tenemos ahí un gap de 9 puntos. ¿Qué quiere? Esos 9 puntos representan 1.000 millones al año. 1.000 millones. 1.000 millones es 1,5 veces el presupuesto de todo el sistema universitario público valenciano. Una vez y media. El gasto total está en el 78% de la media. El gasto, claro, dentro de ese gasto total, si consideramos el gasto en educación y el gasto en sanidad, ahí las diferencias entre comunidades son mucho menores, porque realmente las prestaciones se producen a niveles muy parecidos y la posibilidad de diferenciarse es muy escasa. Estamos en el 95-99% de la media. Pero después de prestar los servicios de educación y sanidad no queda nada. Y como no queda nada, para todo lo demás, el resto de gastos, el nivel de gasto por habitante de la Generalitat está en el 55% de la media, es decir, 45% por debajo de la media. Para dependencias, servicios sociales, infraestructuras, fomento de la actividad económica, innovación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿a qué se debe esta situación? Pues se debe al punto de partida y a los modelos de financiación que se han ido aprobando sucesivamente. En el punto de partida, cuando se descentralizó el Estado, se hizo una cosa razonable a priori, que era decir, bueno, la descentralización no tiene por qué implicar mayor coste, forma de que esto no suceda. El Estado valora cuánto está gastando en una comunidad, le transfiere la competencia y le transfiere esos recursos. Lo que se llamó el método del coste efectivo de los servicios transferidos. Pero había una hipótesis que era, como el Estado es solo un Estado, actúa por igual en todos los territorios y, por consiguiente, haciendo esto dejará a las comunidades en la misma posición. Como a todas las trata por igual, les dará los mismos recursos por habitante. Cuando se comprobó con datos si esta hipótesis se cumplía, se advirtió a mediados de los años 80 que no era así, que el Estado unitario o centralista que existía antes, que además era un Estado no democrático, no transparente, no prestaba los servicios públicos al mismo nivel en todas partes. En unos sitios los prestaba a mayor nivel y en otros a menor nivel. Por ejemplo, si en Castilla y León había una tradición educativa más potente que en la Comunidad Valenciana, pues allí había más escuelas y más gasto en educación, y aquí menos. Si se nos transferían los recursos de lo que aquí se gastaba en educación, se nos transfería poco. Entonces, ese punto de partida ha marcado toda la trayectoria posterior, porque de esto nos dimos cuenta, se supo a mediados de los 80 y se empezó a plantear, pero se debía haber revisado la situación con la aprobación de los nuevos modelos de financiación, pero ahí empezó una tensión enorme entre aquellos que querían defender su posición relativa, su statu quo, y aquellos que consideraban que debían mejorar porque estaban perjudicados. El resultado de esa tensión fue siempre que, en líneas generales, el statu quo pudo más. Y si se observa la evolución a lo largo del tiempo de las posiciones relativas, se comprueba que, excepto algún caso excepcional como Cataluña, que dio una batalla enorme por mejorar su posición y lo consiguió después de 20 años, excepto en ese caso, las posiciones relativas de las comunidades, fundamentalmente las del Mediterráneo, Murcia, Baleares, la Comunidad Valenciana, también Cataluña durante mucho tiempo, estaban
y siguen estando por debajo de la media. Por tanto, los modelos de financiación se han revisado, pero no han revisado esta situación. De manera que cuando uno mira qué hay detrás de ese enorme déficit de la Comunidad Valenciana, lo que hay son tres causas. La primera es una infrafinanciación permanente, que a día de hoy representa, como les decía antes, unos 1.000 millones menos de lo que le correspondería si estuviera en la media. La segunda es que, además, cuando llega la crisis, aquí también cae la recaudación tributaria. Cae en unos 2.500 millones, cerca del 20% del presupuesto de ingresos. Y la tercera es que, claro, tantos años de infrafinanciación más los años recientes de menores ingresos han hecho que la deuda vaya creciendo y, además, como consecuencia de ello, ahora hay que pagar los intereses. Esos intereses son ya también más de 1.000 millones. En el año 2013 se calcula que serán unos 1.300 millones. Entonces, hay una pregunta que hay que plantear. Bueno, ¿y el gasto en grandes eventos o en infraestructuras discutibles no es la causa del problema? Bueno, la respuesta es contribuye, pero no es la causa mayor. Esto se puede cuantificar. Se puede cuantificar. Miren, la suma de lo gastado en el Palau de les Arts, Reina Sofía, la Ciudad de la Luz, la Fórmula 1, el aeropuerto de Castellón y el Ágora son alrededor de 1.200 millones de euros. Y la infrafinanciación asociada al déficit del modelo de financiación de un año son 1.000. Bueno, podríamos discutir sobre si hacer esta lista más larga. Sí, pero el núcleo de la respuesta es el que les estoy comentando. Entonces, una pregunta interesante es ¿cuál sería la deuda actual con el gasto de la última década y una financiación por habitante que hubiera sido igual a la media? Bueno, pues la deuda, que actualmente son 29.400 millones, seguiría siendo muy importante, pero bajaría a 18.400, bajaría en 11.000 millones. Y ahí no están contados los intereses asociados a esa deuda. Si los contáramos, si no hubiéramos tenido que pagar los intereses, la caída sería todavía mayor. Por tanto, el problema del modelo de financiación tiene unas consecuencias enormes. Tiene unas consecuencias enormes desde muchos puntos de vista. En primer lugar, porque la tensión que ahora estamos viviendo en relación con los ajustes de gasto tiene que ver con los recursos disponibles. Pero en segundo lugar, porque hemos visto que donde se produce una mayor distancia con otras comunidades es en los recursos que quedan para hacer otras políticas además de educación y sanidad, concretamente las políticas de fomento de la actividad económica. Sabemos perfectamente que las dificultades financieras de la Generalitat han explotado como una metástasis que ha destrozado a sus proveedores y que ha frenado de manera drástica las inversiones en investigación, en infraestructuras, etc. Esto sucede en una comunidad que está en una situación financieramente muy débil. Yo no sé qué nuevas glorias a España se van a ofrendar con un nivel de renta que está 12 puntos por debajo de la media y con una posición en el ranking de renta por habitante que es la 12 de 17. Esta es la realidad de este momento. Es decir, su tasa de paro está 2 puntos por encima de la media nacional y perdemos peso en todo lo positivo y lo aumentamos en los aspectos negativos. Miren, en estos momentos el PIB per cápita de España ha retrocedido hasta el nivel del 2005. ¿De acuerdo? Pero el de la Comunidad Valenciana está por debajo del año 2000. Está por debajo del año 2000. Por tanto, no caben paños calientes a la gravedad de la situación, ¿no? En lo que hemos aumentado nuestro peso en España, en población, aproximadamente representamos el 11%. Aunque también en eso hemos flexionado durante los últimos años porque la gente se va ante la falta de expectativas, ¿no?
fundamentalmente, como sabemos por los últimos datos publicados por el INE, los extranjeros y también una parte de nuestros recursos humanos más cualificados jóvenes, ¿no? Pero en lo que ganamos peso es en el porcentaje de parados, ¿no? Mientras lo perdemos en el de ocupados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las soluciones, ¿no? Caminemos hacia el final. Tenemos que ser conscientes de que hay que solucionar dos problemas y que ambos son muy importantes, los dos. El primero es que tenemos que corregir las diferencias financieras injustificadas que padecemos respecto de otras comunidades. El segundo es que hay que recuperar la estabilidad presupuestaria y una senda financiera sostenible. No nos engañemos. Este es un reto para la Comunidad Valenciana y para todas las comunidades autónomas y para el sector público español. No se apoyará más al sector público y sus funciones haciéndolo financieramente insostenible. Hay que hacerlo financieramente sostenible. Las lecciones de la crisis son muy claras, ¿eh? Estas desagradables sorpresas sobre que los servicios públicos no se pueden sostener tienen que ver con la imprudencia en la asunción de compromisos y hacerlos compatibles con la capacidad de generar recursos. Entonces, los instrumentos tienen que ser dos. Un nuevo modelo de financiación que rompa con la situación existente y con el statu quo, que se enfrente con el statu quo, y un programa de estabilidad que equilibre las cuentas públicas. Nos lo exige Bruselas y es de sentido común. Desde la perspectiva de la situación valenciana, no podemos permanecer durante más tiempo en una situación que es de clara discriminación, que afecta a la capacidad de prestar servicios públicos de la Generalitat y de desarrollar políticas de fomento del desarrollo regional, que tiene consecuencias sobre los proveedores y sobre inversiones que son claves para el desarrollo y que está generando una bola de nieve que va del déficit a la deuda, de esta a los intereses y, por tanto, de nuevo hacia el déficit, que hay que detener, ¿no? Y hacen falta instrumentos para abordar todos esos problemas, de manera realista. La primera cuestión es, bueno, entonces, ¿es imprescindible reducir el déficit? Sin duda. No se puede vivir en una situación de déficit permanente. ¿Por qué? Porque siempre que hay déficit la deuda aumenta, porque si no hay crecimiento, el cociente entre la deuda y el PIB del que tienen que salir los recursos para financiarlos aumenta y se convierte en una carga mayor, y porque en algún momento los mercados financieros dicen hasta aquí hemos llegado, dejan de financiarnos y ya sabemos lo que eso significa. Lo hemos aprendido muy dolorosamente en los últimos años. Lo han aprendido todas las comunidades autónomas, pero esta en particular. Simplemente uno no puede gastar con déficit si no se lo financian. Y cuando no se lo financian, no puede gastar ni con déficit ni sin déficit. Y eso implica tener que pedir ayuda, aceptar condiciones sobre esta ayuda y obligarse a realizar el ajuste para controlar el déficit en el peor momento. Todo esto es lo que nos ha pasado. Entonces, ¿cómo se puede reducir, atención, hasta eliminar? El final de la historia debe ser un equilibrio en el que no haya déficit. Pues, primer instrumento, conseguir que el sistema de financiación autonómica aporte más recursos. ¿Cómo? Cambiándolo. Segundo, aumentar los ingresos fiscales, reduciendo beneficios o subiendo impuestos, ojo, siendo realistas. ¿Qué pasa en España con las subidas de impuestos recientes? Que como la economía no tira, rinden poco. Algo ayudan, pero poco. Por tanto, ojo con los brindis al sol en este terreno, que los hay. Hay que aflorar bases tributarias, combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, sí, pero esto no da resultados de la noche a la mañana. Cuando uno intenta recordar campañas contra el fraude fiscal en este país, le sale en el recuerdo, de nuevo, si tiene la edad suficiente, Lola Flores y Pepe Borrell. Y en el medio no hay nada. Algo ha fallado, ¿no? Es fundamental ampliar las bases tributarias
y eso lo genera sobre todo el crecimiento económico. Por tanto, es fundamental volver a crecer. Y también es muy importante vigilar de cerca el gasto público y reducir el innecesario, porque si no, acaba afectando al fundamental. Y hay que mejorar la eficiencia. Hay que defender al sector público de algunos de sus partidarios que no quieren hablar de la eficiencia del sector público. Y, por supuesto, hay que reducir los gastos financieros acumulados por todo lo que viene del pasado, reclamando que el Estado se haga cargo de una deuda que se genera por una discriminación continuada. ¿A qué velocidad se debe reducir el déficit? Bueno, con esto hay que tener cuidado, porque cuando la economía está en crisis, reducir el gasto puede acentuar la recesión, porque frena una componente de la demanda, que es el gasto público, ¿no? Pero, por otra parte, un ritmo demasiado lento de reducir el déficit implica seguir teniendo déficit y acumulando deuda. Por tanto, aquí hay que manejar bien los instrumentos. La realidad es que Europa está imponiendo, hasta la revisión que ha hecho de sus objetivos ahora en julio de 2013, está imponiendo unos ritmos de reducción del gasto bastante intensos y que el Gobierno está trasladando, como antes veíamos, sobre todo a las comunidades autónomas. Esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias sobre la actividad económica que rodea al sector público, ¿no? Por ejemplo, la reducción del déficit en la Comunidad Valenciana afectará a la economía valenciana. Pero aquí hay una pregunta que se ha planteado recientemente, que es si deben reducir el déficit al mismo ritmo todas las comunidades autónomas, la cuestión del déficit asimétrico. Pues mi respuesta claramente es no. ¿Por qué? Miren, todas las comunidades tienen déficit. Se puede ver en este gráfico porque aquí están los ingresos, aquí están los gastos. Si alguna comunidad estuviera equilibrada, estaría sobre la diagonal. Sus ingresos serían igual a sus gastos. Todas están por encima porque para todas sus gastos superan a sus ingresos. Pero el gráfico nos dice también que sus ingresos son muy distintos. Entre Madrid y Extremadura hay diferencias enormes. Y sus gastos también. Entonces, ¿qué quiere decir déficit simétrico? Quiere decir que todas vayan a la misma velocidad hacia esta diagonal. Que todas reduzcan sus gastos para igualarse a sus ingresos, que se coloquen sobre esta diagonal. Pero si hacemos esto, lo que observaremos es que, por ejemplo, esta comunidad, que es Extremadura, se situará aquí, y esta, que es la Comunidad Valenciana, se situará aquí. Sus diferencias de gasto seguirán siendo las que son. No sería lo mismo esto que plantearnos como objetivo que todas converjamos hacia un mismo nivel de ingresos y gastos, equilibrado, pero el mismo. Que todas converjamos. Por eso es difícilmente comprensible que desde Extremadura se diga que el déficit tiene que ser simétrico, pero ¿es simétrico el punto de partida? No lo es. Entonces, ¿por qué tiene que ser el punto de llegada? Perdón, ¿por qué tiene que ser el camino? Lo que yo quiero es que el camino sea distinto y el punto de llegada sí sea el mismo. El mismo nivel de ingresos y el mismo nivel de gastos. Bueno, las conclusiones son las siguientes. Primero, que los desequilibrios financieros de las comunidades son muy importantes, que hay que ajustarlos, que no son mayores que los de la Administración central, por tanto, que no está justificada esta asociación de ideas entre desequilibrios y descentralización, que son dispares entre comunidades porque sus niveles de ingresos y gastos son muy dispares y que esas desigualdades de ingresos y gastos son tan elevadas que en este momento en España hay razones para pensar que la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos no se cumple, que no tienen las mismas oportunidades de acceder a los servicios públicos los ciudadanos de diferentes comunidades autónomas y que esas diferencias no responden a criterios de solidaridad, sino a otra cosa. Por tanto, las razones para revisar en profundidad el modelo de financiación son muy poderosas. Son muy poderosas. Es necesario revisarlo para mejorar la equidad y para mejorar la estabilidad financiera. Y en el caso valenciano, el desequilibrio hay que plantear que se corrija teniendo en cuenta que no se produce porque se gasta más, sino porque se ingresa menos.
y, por tanto, hay que poner fin a la discriminación financiera que padecemos desde hace más de 2 décadas. ¿Y qué se necesita para ello? Bueno, pues para mejorar la situación financiera de la Generalitat se necesita, en primer lugar, recuperar el crecimiento y crear empleo. Para eso se necesita transformar nuestra economía, haciéndola más competitiva. También se necesita que la gestión de los servicios públicos sea más eficiente y que sea financieramente prudente, pero desde luego se necesita exigir y conseguir un cambio en el modelo de financiación. Para cambiar ese modelo de financiación tenemos que contar con un diagnóstico objetivo y realista con el que contamos, y es necesario dar más pasos. Primero, es necesario que exista un consenso político y social sobre la situación y la necesidad de que sea cambiada. Una hoja de ruta compartida y adecuada y un compromiso firme de todos los grupos políticos y toda la sociedad en la defensa de nuestros intereses para poner fin a una discriminación que tiene enormes consecuencias y que amenaza, más que en otros lugares, la permanencia y el nivel de prestaciones del estado de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahora vamos a pasar a ver si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta al respecto. Durante 15 minutos, tenemos unos 15 minutos, ¿no? 10, bueno. Todas las dudas que tengamos, a ver si nos las puede aclarar. A ver, el compañero del final, voy a empezar por el final, que es el primero que he visto. Encima de la mesa. No, creo que se me oye bien, ¿no? Sí. Bueno, es una pregunta importante, pertinente. Yo le voy a dar mi opinión con absoluta claridad. Vamos a ver. Hay 2 cuestiones relacionadas con esta. La primera es de carácter económico, la segunda es de naturaleza más política, ¿no? En cuanto a la cuestión de carácter económico, yo creo que cuando un gobierno, en base a los argumentos que sea, declara que no pagará la deuda, se enfrenta a un futuro financiero muy peligroso. Porque, como usted puede entender, los posibles financiadores de ese gobierno considerarán esa noticia como una mala noticia. Entonces, la pregunta que hay que hacerse antes de tomar estas decisiones, que algunos gobiernos han tomado en el mundo, con la consecuencia de quedarse excluidos temporalmente de los mercados financieros, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué consecuencias tendría? Las tendría muy negativas. La otra cuestión es la calificación de legítima o ilegítima de esa deuda. Yo creo que aquí hay que distinguir muy claramente entre una deuda que se asume desarrollando políticas que uno no comparte, con considerar que el gobierno que las ha decidido es un gobierno ilegítimo. Yo creo que uno puede estar de acuerdo o no con el gobierno, pero en este país los gobiernos, desde la recuperación de la democracia, son gobiernos legítimos. A ver, otro compañero. Compañera. Sí, sí. A ver, yo voy a yo voy a ser más llana como ciudadana de a pie, más llana como ciudadana de a pie, ¿vale? Viendo su exposición me han surgido bastantes dudas. Primero, yo he entendido que hay un alto porcentaje de la financiación del presupuesto que se hace con déficit.
¿vale? Que para reducir ese déficit igual tendríamos que reducir en los presupuestos las partidas de educación y de sanidad. He oído porcentajes bastante elevados. Como ciudadana, mi duda es la siguiente. Yo lo que veo el día a día es la reducción que ya ha habido en educación. Véase el tema de becas, por ejemplo, secundaria, que se deben las de 2 años, véase las de primarias que se deben las de 1 año. Veo que hay una reducción, porque si esas partidas no se han pagado, están en algún sitio. El aumento de las tasas universitarias, los colegios que no están cobrando las becas de comedor, las AMPAs que tampoco están cobrando las ayudas que tienen. Eso como ejemplo de educación. Si nos vamos a sanidad, la reducción también la estamos notando. En el momento que tú vas a un hospital, ingresas y te tienes que llevar tus propios medicamentos, yo ya estoy apreciando la reducción. En el momento que las listas de esperas, para cortarlas, nos están derivando a la sanidad privada, considero que las reducciones para nosotros en ese aspecto no, pero sí que conlleva un gasto añadido a las consellerías. Luego, también sé que están los fondos sociales europeos, que son concedidos, las subvenciones que vienen de los fondos sociales europeos, que sí que está cobrando consellería y que no está pagando. ¿Dónde está ese dinero también? Luego, también quisiera saber, porque a los trabajadores de las nóminas nos quitan un tanto por cien para formación. Si no se está pagando los fondos sociales europeos, nos están quitando la formación, ¿dónde está yendo ese dinero? También dice que hay una caída de la recaudación tributaria y la subida del IVA. Luego también ha hablado de que hay que hacer menor presupuesto en I+D+I. Yo veo que hay menor presupuesto en I+D+I. Ha dicho que habría que haber más. Hay menos. ¿Qué pasa con la investigación? Con toda la gente que están despidiendo en el tema de investigación. Luego también dice que unas otras partidas que son que se llevan bastante dinero, como Ley de Dependencia y Servicios Sociales, en la Comunidad Valenciana no se han aplicado nunca. Están paralizadas. Entonces me gustaría que me dijese con todas estas cosas dónde más hay que reducir, porque al final lo pagamos los ciudadanos y esto es un círculo vicioso. Si a mí cada vez me hacen pagar más, cada vez tengo menos para gastar y si tengo menos para gastar, menos se puede producir. Entonces que me intente dar una idea de qué solución reales tenemos, algo que pueda entender y una previsión de tiempo aproximada. Gracias. Gracias. Vamos a ver. Bueno, le agradezco la pregunta porque me da pie a aclarar algunas cosas. La primera es que yo no he dicho que la solución consista en reducir el gasto en educación y sanidad. No. Lo que he dicho es que el desequilibrio financiero entre ingresos y gastos es de tal magnitud que o se corrige o enfrenta, como estamos observando, a la reducción de gastos en partidas en las que no se debería reducir. Cosa que es distinta. Entonces, ¿cuál es la forma de evitar enfrentarse a estas situaciones? No es simple, es compleja. La primera es ser prudente al asumir los compromisos de ingresos. Y no se ha sido prudente. Perdón, al asumir los compromisos de gasto. O al estimar los ingresos que se iban a tener. La segunda es conseguir más ingresos por las vías que he enumerado aquí, que no tiene por qué ser una, son varias. Pero siendo realistas, usted decía que ha subido el IVA y yo he insistido en la importancia de la caída de la recaudación. Claro, es que no son cosas incompatibles. Desde el año 2007, el conjunto de la recaudación fiscal cayó en cerca de un 30%. Cuando se tomaron medidas, que se han tomado en dos ocasiones distintas por dos gobiernos distintos, para incrementar
los tipos impositivos de diferentes impuestos, ¿se ha considerado recuperar algo la recaudación? Sí, pero no un 30%. Por ejemplo, los avances que hay del efecto de la subida del IVA es de un 3%. Por tanto, si ha caído un 30% y ha aumentado un 3%, pues seguimos teniendo un desajuste del 27%. Y estas medidas de prudencia, de revisión de los ingresos, de anticipación de los problemas son las que deben permitir que, efectivamente, algunos gastos que están padeciendo con especial intensidad los ajustes, como puede ser el de investigación, pues sufran menos. Por tanto, bueno, quizás sea más fácil decir que la causa es una y el remedio es uno. Yo no lo veo así. Las causas son múltiples y complejas y los remedios complicados. Plazos. El más importante es que la economía, es el plazo que falta para que la economía vuelva a crecer. El problema que tiene España y la Comunidad Valenciana más acentuado es que tiene pocas palancas para impulsar el crecimiento. De momento, lo único que tira es el sector exterior, las exportaciones. El sector público en España está muy maniatado para convertirse en una palanca de crecimiento y en la Comunidad Valenciana está más maniatado. Y hay una parte de los problemas de la Comunidad Valenciana que son comunes a todas las demás regiones y a otras que son específicos, que tienen que ver con el modelo de financiación. Por eso hay que insistir en que esa restricción tiene que cambiar cuanto más pronto mejor, porque la urgencia es enorme. ¿Otro compañero o compañera? Buenas. Hace falta, como dice, que hay que cambiar rápidamente, pero el problema es que el nuevo modelo de financiación, que teóricamente creo que terminaba este año y que el año que viene tiene que entrar el nuevo sistema, no entra. Y seguimos cada vez peor. Es decir, somos pobres, pero contribuimos como ricos. Esto, a unos le llaman explotación, otros le podemos llamar que somos una colonia económica, pero la situación es que estamos cada vez peor. Que ya en su momento, como has dicho perfectamente, en su momento cuando se transfirieron cosas como sanidad y educación, se transfirieron infravaloradas. Es decir, no se aportó los recursos suficientes. Y eso nos ha hecho que estamos peor. El problema es que no se ve nada, no se ve la insolidaridad, se ve por todos lados. El Estado es central, es más despilfarrador que las comunidades autónomas. Aunque dan de entender que es al revés. Como ha demostrado, que antes lo ha dicho, no es así. La pregunta al final es, hay una oportunidad, hay posibilidades de poder salir con la situación, con la carga que tenemos, una deuda histórica, otra de manera legítima, sin una quita de esa deuda y un sistema de financiación que, por lo que se ve, las comunidades autónomas no van a estar, por mucho que eso no va a ser, partimos de una situación muy injusta, poder ajustarse a una realidad, es decir, que sea con equidad. Yo pienso que no. Y diciendo una última cosa le diría, ¿y qué pasaría con lo que está hablando ahora si la comunidad Cataluña se independiza? ¿La situación cómo quedaríamos nosotros por los ingresos? Bueno, una aclaración primero. El modelo de financiación empezó, el actual, en 2009. Tiene una vigencia de 5 años. Por tanto, su vigencia debe ser revisado a partir del año 2015, digamos, para que empezara el nuevo periodo en 2015. 2014 sería su último año del quinquenio, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que conseguir que la revisión se haga lo antes posible, y que empiece a ser operativo el nuevo modelo lo antes posible. Para que en 2014, no, lo he dicho mal, 2009 acaba, 2009, 10, 11, 12, 13, en 2013 acaba la vigencia de los 5 años, 2014 ya podría estar en vigor el nuevo. Entonces hay que presionar en este sentido. Ojo, yo creo que la posición valenciana tiene que ser defendida esgrimiendo muchos argumentos, todos los que hay, también el de la solidaridad interterritorial.
Es decir, la Comunidad Valenciana debe reclamar la solidaridad porque está en una posición que le perjudica, siendo que además no está en condiciones de, porque está por debajo de la media en renta per cápita, de presentarse como lo que es una contribuyente neta. Entonces, bueno, esto requiere argumentos y capacidad de presión política. Que, puesto que habla del caso de Cataluña, la referencia de Cataluña en las décadas pasadas, yo creo que es una buena referencia de cómo en estos temas la sociedad catalana y todas las fuerzas políticas catalanas han estado por los mismos objetivos. Aún así todo será muy difícil porque hay otros intereses, pero si no estamos por perseguir los mismos objetivos, pues las probabilidades de que eso se resuelva serán menores. En estas circunstancias, y en particular como consecuencia del endeudamiento acumulado, un cambio de modelo de financiación que nos colocara donde deberíamos estar no soluciona todos los problemas. No soluciona todos los problemas. Hay que ser conscientes de esto. También hay que ser conscientes de que la asunción de lo que a veces se llama deudas históricas por parte del gobierno central será muy complicada. Primero porque los ejemplos de deudas históricas que fueron reconocidas, en el caso de Andalucía, lo fueron después de que Andalucía, y en relación con que Andalucía no aceptó un modelo de financiación que consideró que le perjudicaba, cosa que aquí no se ha dado. Y, por último, en relación con las consecuencias que tendría la independencia de Cataluña, bueno, es un tema muy complicado. En primer lugar, tendría unas consecuencias enormes sobre la propia Cataluña. Esto sería el tema para otra conferencia. Lo que yo, si quiere, podemos hablar después del tema. Lo que sí le puedo decir es que las valoraciones que en ocasiones se hacen de esto que en Cataluña se llama el expolio fiscal, están en discusión por analistas que cuantifican eso de diferentes maneras. Y que, bueno, si quiere luego se lo comento con más detalle. Tengo una opinión clara al respecto. Vale, siento mucho de que no podamos ya hacer más preguntas. Sé que os han quedado a todos un montón de cosas ahí y dudas. Vamos retrasados ya. Le damos las gracias a don Francisco. Esperamos que en otra ocasión tener otro ratito más para terminar de aclarar las dudas que les ha quedado. Y ahora continuamos con la siguiente mesa. Gracias.